Oye, ¿las emociones son buenas o son malas? ¿Por qué siento lo que siento? ¿Cómo puedo hacer para cambiar lo que siento? Siempre que él me dice algo así, me hace sentir insuficiente. ¿Será que las emociones Dios las creó? Y si él las creó, ¿él se equivocó al hacernos con emociones? ¿Por qué soy tan cambiante en mis emociones? ¿Y por qué no puedo controlar lo que siento? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Depende. Yo soy Matías Y yo soy Adlai. y este es un espacio donde hablamos que la vida cristiana no se trata de nosotros ni nuestras fuerzas, sino que es Cristo viviendo su vida en nosotros y a través de nosotros. Y queremos que cada episodio sea una invitación a depender de Dios en cada área de tu vida. Y hoy queremos hablar acerca de las emociones. Hoy vamos a hablar y tratar de entender nuestras emociones. El título del episodio de hoy es Entendiendo nuestras emociones. Entonces, ¿qué necesitamos para entender nuestras emociones? Y qué buena pregunta. Como ustedes saben, hemos hablado en episodios anteriores acerca de que el Señor nos creó y su diseño fue crearnos espíritu, alma y cuerpo. En nuestro espíritu es que Dios nos da la capacidad para conectarnos con Él. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, en nuestro espíritu humano viene a habitar el Espíritu Santo. Después tenemos el cuerpo, que es el envase que contiene todo lo que estamos hablando, tanto espíritu como alma. Y nuestra alma, que es lo que vamos a tratar hoy, o parte de lo que vamos a tratar hoy, nuestra alma está compuesta por mente, que es lo que pensamos, voluntad, que es nuestras decisiones, y también nuestras emociones, que es lo que sentimos. Entonces, el día de hoy queremos centrarnos en poder, a la luz de la palabra, entender nuestras emociones. Dios nos creó con un alma que contiene nuestras emociones. Sí, y me encanta el Salmo 139 porque habla de cómo Dios nos creó y habla de que Dios nos creó completos. Entonces, por lo tanto, Él creó también nuestras emociones. Las emociones son parte de lo que Dios diseñó para nosotros. Y el Salmo 139 del versículo 3 en adelante dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que no oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosa me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellas. Si en número se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Y podemos ver que Dios nos creó como seres integrales, como seres completos, ¿no? Si vamos a Génesis, Dios dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, Dios nos creó con la capacidad de sentir emociones. Así es. Y ese es el diseño, y quizás eso nos lleva a la pregunta, ¿no? que tenemos acá. Como les recordamos una vez más, estamos basando esta serie en el libro Siendo Transformado, que pueden encontrar en la página cristoesvida.com, en la sección libros. Pueden ir a esa sección y encontrar los materiales que ofrecemos, que tenemos como ministerio, y uno de ellos es Siendo Transformado, que es el libro número 3. Y creo que tú ya hiciste la pregunta: ¿qué necesitamos entender acerca de nuestras emociones? ¿Ellas son buenas o son malas, ¿no? Y parte de esto es entender que Dios nos creó con emociones. Él nos creó con una composición perfecta de nuestra alma, y a lo que me refiero es que obviamente antes de que entrara el pecado, nuestra composición era sanita, sana. Era nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad.
era perfecto. El diseño es perfecto. Como dijiste, esa es su imagen. Con la entrada del pecado es que hay ciertos cambios y vamos a verlo ahora, pero el Señor nos ha creado de esa manera. Y bueno, acá en el libro que les mencioné, nos habla también de que las emociones son amorales. Uh-huh. Nuestras emociones en realidad no tienen una moralidad. Lo que hace que nuestras emociones tengan, quizás estén orientadas al mal, es el pecado, ¿cierto? Uh-huh. Y es cuando nosotros podemos ver emociones dañadas, pero en sí, nuestras emociones son amorales, por sí solas no tienen una moralidad. Claro, después vamos a ver a lo largo de este episodio también cómo pueden afectar en nuestra vida o en nuestro comportamiento, en lo que pensamos. Pero en sí, si hablamos de emociones solas, separadas del contexto, uh-huh. son amorales, no son ni buenas ni malas. Uh-huh. Sin embargo, sí están influenciadas por el pecado. Uh-huh. Y vamos a ver un pasaje en donde podemos ver en el inicio, en Génesis, cómo estas emociones, vemos inmediatamente un efecto del pecado en las emociones. Sí, si nos acompañan, vamos a Génesis capítulo 3, uh-huh. versículo 9 y 10, dice, uh-huh. después de que Adán y Eva comen del fruto que Dios les había dicho que no coman. Uh-huh. El versículo 9 dice, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y si vemos en los primeros capítulos de Génesis, el hombre no había experimentado el miedo. Sí había temor de Dios, pero no era miedo, era un temor de relacionarse uh-huh. con Él, de que Dios se paseaba con el hombre, de que todo era perfecto, todo era hermoso. Uh-huh. Uh-huh. Pero luego de que Adán y Eva desobedecieron, no confiaron en Dios, viene la emoción de tuve miedo. Claro, y esa es la respuesta a lo que acabas de decir, ¿por qué Adán y Eva experimentaron miedo? Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, tú dijiste desobedecieron. Y lo que hay ahí en el fondo es que no le creyeron a Dios, no confiaban en Dios, no conocían a Dios. Porque ahí, contrario a miedo o a esconderse, ¿qué hubiera sido lo que hubieran hecho si realmente le hubieran creído a Dios y lo conocían, su carácter? ¿Cuál hubiera sido su reacción? Pienso que hubiese sido diferente, ¿no? Porque Dios les había dicho que no coman de ese uh-huh. árbol, pero ellos sabían cómo era Dios, lo habían uh-huh. podido ver, habían caminado con Él. Uh-huh. Entonces, si confiaban en Dios, uh-huh. Uh-huh. hubiesen dicho, Señor, la verdad nos equivocamos. Uh-huh. No hicimos caso a lo que nos dijiste uh-huh. y comimos del árbol. Claro, sí. Pero Dios cambió su concepción de Dios y en vez de confiar en Dios, en lo que Él ya había revelado de Él mismo, uh-huh. ellos tienen miedo de Dios ahora. Porque hasta ese momento Dios les había dado instrucciones claras, estaba con ellos, les había mostrado su amor, su cuidado, su protección, y ellos dejaron de confiar en ello, ¿no? Dejaron de confiar en ese Dios que ya les había mostrado. Y bueno, acá en el libro, Bill dice que ellos se escondieron como resultado del pecado uh-huh. y su falsa creencia de que ellos debían tener miedo. Entonces ellos creyeron falsamente, ahora desobedecimos a Dios, entonces ahora la emoción consecuente es miedo. Tenemos miedo de Dios. Tuvieron la falsa creencia de que ellos debían tener miedo. Y como resultado de una decisión independiente de Dios,
no le creyeron a Dios, decidieron actuar por sí mismos de manera independiente y a partir de eso surge esta emoción dañada. Y bueno, quisiera antes de entrar en el desarrollo del tema y concluir la introducción, volver un poquito a la definición de nuestras emociones, ¿no? Ya que vimos cómo comenzaron a verse en la historia, hablando de Adán y Eva, emociones negativas. Nosotros al principio dijimos las emociones no son buenas ni malas, ¿cierto? Pero sí son parte de nuestra humanidad, nuestra composición como seres humanos. Y además, acá Bill lo describe así, dice, las emociones son los indicadores de Dios de lo que está sucediendo en nuestro interior. Entonces, esto es lo que está pasando. Me siento así. No es ni bueno ni es malo. Me siento de esta manera. Y dice, son amorales, como dijimos, son tan solo una parte de nuestra humanidad, tal como tú respondes a quizás el dolor físico, quizás como respondemos ante estímulos físicos, de alguna manera, no sé si alguien te hace así muy fuerte, te duele. Entonces, lo mismo con nuestras emociones. Si hay algo en el exterior que nos causa dolor, lo vamos a experimentar de diferentes maneras en nuestros sentimientos. Exacto. Son indicadores, entonces. Son ni buenos ni indicadores, malos. ni buenos ni malos. Pero, como vimos con Adán y Eva, están afectados por el pecado. Exacto. Están afectados o están unidos, están... pueden desprenderse de estas falsas creencias como Adán y Eva, de la desconfianza en Dios, se desprende la emoción del miedo. Ahora, otro punto para entender que fuimos creados con emociones es que Jesús también tuvo emociones. Y en Juan, no me acuerdo el versículo, pero dice que Jesús lloró. O sea, Jesús experimentó la tristeza, experimentó en cierta manera así el llorar o el sentirse mal. ¿No? Y bueno, acá en el libro también podemos ver otros versículos como Hebreos 4. Juan 11:35. Juan 11:35. Dice que Jesús lloró. Ajá. Y bueno, acá en el libro Bill pone otros versículos como Hebreos 4:15, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces Jesús dice, acá en hebreo es incapaz de compadecerse, o sea, no tenemos él sumo sacerdote incapaz. Él puede hacerlo. Él sí puede es capaz. compadecerse. Sí. Él puede sentir lo que nosotros sentimos, lo que nosotros experimentamos como emociones. ¿Qué diferencia con nosotros como seres humanos? Jesús, al contrario de nosotros, Él se compadece de nosotros. Y pienso como muchas veces nosotros como humanos nos cuesta más poder compadecernos del otro que está padeciendo, que está sufriendo por nuestro pecado. Pero Jesús no es incapaz. Si tal vez tú has sufrido en algún momento de cierta soledad en tus emociones, no te has sentido acompañado o que no has experimentado compasión en tu dolor por otras personas, las personas somos imperfectas y pecadoras, pero Jesús no. Y Él sí se compadece de nosotros. Entonces podemos ver en Él a un Dios compasivo, un Dios de compasión. Y eso es hermoso, ver a Jesús así. Y ver también cómo nosotros al vivir en dependencia o vivir la vida de Cristo en nosotros, podemos experimentar esto y podemos vivir de esta forma. Cuando Jesús veía a las multitudes y decía, tengo compasión de ellos porque parecen ovejas sin pastor. Entonces, eso mismo que Jesús experimentaba es lo que nosotros podemos experimentar viviendo en dependencia de Él, porque es Cristo viviendo su vida en nosotros y esa compasión fluye a través de nosotros. Fluye a través de nosotros. Para los demás, es verdad.
Bien, y hay un segundo pasaje que es Mateo 26:38 que dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mm. Jesús, en su humanidad, Jesús, si recuerdas, era 100% Dios, 100% hombre, y él tenía también emociones y sentimientos. Y tal como nosotros, o sea, él no estaba exento de esas mismas emociones, aunque como dice Hebreo, aunque sin pecado. Nuestras emociones están dañadas, afectadas por el pecado. Las de Jesús no, porque él no pecó. No pecó. Entonces él se sintió triste. Él dice, no sé si recuerdas cómo dice la Reina Valera. Aquí dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Estoy abatido, creo que dice Hasta la muerte. Sin duda, algunos de ustedes que nos escuchan han tenido momentos así. Nosotros sin duda los hemos tenido. De sentirnos triste hasta la muerte. O sea, que siento que me muero. Estoy tan triste que siento que muero. Mi alma está muy abatida. Siento desfallecer, siento morir. Entonces, para que Jesús pudiera de alguna manera simpatizar con nosotros. Mira qué hermoso este propósito que Jesús también viene a cumplir con su vida aquí en la tierra. Para Él poder simpatizar con nosotros, Él pasa por lo mismo que tú y yo pasamos. Uh-huh. ¿Buscaste en Reina Valera? Sí, de hecho es en Reina Valera. Ah, ok, es Reina Valera entonces. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Ok, entonces Él sintió nuestras mismas emociones, nuestro mismo dolor incluso, porque este dolor que habla Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte, es ese dolor que sientes que no lo vas a soportar. O sea, exacto, cuando dices, de esto no voy a salir, me siento hasta la muerte, o sea, aquí se acaba todo. Con este dolor siento que voy a morir. Y Jesús pasó por eso. Jesús sintió eso. En Lucas dice, ¿no? Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Uh-huh. Y bueno, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre, y se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Sí, si recuerdan, este versículo del que estamos hablando es esta escena que Mati describe, que Mati lee más bien, que es el momento en que Jesús está por ir a la cruz y que hace esta oración, que pasa lo que leíste, ¿no? Ajá, y podemos ver acá cuando dice Jesús orando y dice, Padre, si es posible, pasa de mí, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Uh-huh. Y es Jesús experimentando este dolor, esta hasta tristeza, algo tan fuerte estaba sintiendo, uh-huh, que ora y le dice a Dios, si es posible, quiero evitar esto. Uh-huh. Pero luego él recapacita y él vuelve. No sé si la palabra recapacita. Pero no. sabe por qué, cuál era su propósito, ¿no? Y pero no se haga mi voluntad, no se haga como yo quiero. Sí. Y acá podemos ver esta diferencia, ¿no? Entre el alma y el espíritu, que es de donde nosotros vivimos. Hemos hablado en todos los capítulos anteriores de que Dios nos ha hecho nueva creación, de que ahora somos nuevas al haber creído en Jesús. Uh-huh. Entonces, en nuestro espíritu, que es lo que se conecta con Dios, ahora nosotros tenemos nuestra nueva identidad y tenemos todo lo que ahora somos en Cristo, de ser completos, plenos. Toda la identidad nuestra está basada en el espíritu. Suficientes, amados, valientes, todo. Ajá. En Cristo. Todo eso está en nuestro espíritu. Pero nuestra alma, que es la mente, voluntad y emociones, uh-huh, es lo que aún necesita ser transformado. Uh-huh. Entonces yo veo a Jesús acá como experimentando o mostrando sus emociones, sus sentimientos, su alma, dejándolo al descubierto, decir, Señor, si quieres, pasa de mí esto. Estoy sufriendo tanto que pásalo. Pero luego vuelve a su identidad, al propósito por el cual estaba, y es
no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús nunca pecó. O sea, no es que él, porque dices vuelve a su identidad, pero no es que él salió de su identidad y luego volvió. Claro. Porque él nunca pecó. O sea, él siempre estuvo en su identidad. Exacto. Solo es como para diferenciar como lo que nos pasa en el alma, en los sentimientos, de la verdad de nuestro espíritu. Y de ver de que podemos experimentar emociones que son contrarias o que son tristes o que nos hacen dudar, pero nuestra identidad no está en eso, sino en la verdad de nuestro espíritu. O sea, él sabía. Entonces, de alguna forma, él expresa sus sentimientos, sus emociones, que eso está bien. Vemos que Jesús lo expresó. O sea, como dice Mati, no está mal expresar. Él se lo dice a Dios. Me siento triste hasta la muerte. Y no sé si te ha pasado, espero que no, pero que alguna vez hayas expresado, estoy triste hasta la muerte, y que te digan, bueno, confía en Dios. No seas carnal. ¿No? Porque tal vez podemos llegar a confundir una emoción genuina como Jesús lo expresa. O sea, es Jesús diciendo estoy triste hasta la muerte. No es que era cualquier persona, es Jesús. Si Jesús dice ante Dios, estoy triste hasta la muerte, pero que no sea como yo quiero, que sea como tú quieres. Y él nunca pecó. O sea, no es que él de pronto dejó de confiar en Dios. No, él confiaba en Dios. Cuando decía estoy triste hasta la muerte, él estaba bien, parado en su identidad, confiando en el Señor, viéndole a él, pero se sintió con la vulnerabilidad y la confianza de decir, pero estoy triste. Ajá. Bueno, pero no te enojes. Me emociona esa parte de la humanidad de Jesús. Sí. Y creo que mencionas algo clave, porque muchas veces se confunde que cuando uno es espiritual, reprime las emociones. O que para yo ser espiritual tengo que reprimir mis emociones, mis sentimientos. Entonces de esa forma yo soy espiritual. Pero acá no vemos eso. No vemos en la palabra de Dios que Él diga que las emociones hay que reprimirlas porque están mal. Sí. Ahora sí nos manda a nosotros confiar en Él. Y que nuestras emociones no estén basadas en falsas creencias, en mentiras, sino en la verdad. Sí. Pero las emociones no tienen nada que ver si soy más o menos espiritual en lo que siento. Así es. La clave está en llevar esas emociones a Dios, que es lo que Jesús hace. Y Él dice, estoy muy triste. ¿Y sabes qué? Que no sea como yo. Que no sea lo que yo estoy sintiendo. O sea, yo siento esto y esto es real. Pero yo no soy guiado por lo que siento. Más o menos así. Quizás estoy haciendo una paráfrasis muy alejada de lo que Jesús dijo, pero no estoy tratando de hacer eso. No quiero repetir lo que Jesús dijo, sino que estoy aplicándolo tal vez a otra situación. Estoy triste hasta la muerte y no soy guiado por esa tristeza. Exacto. No, es como Jesús diciendo, y aún así mi identidad no está en mi tristeza. Claro. Y aún así, el plan perfecto de Dios no es entorpecido por mi tristeza. No toma control de mí. Es como, lo siento, es como vos decías, es un indicador del alma, pero eso no me gobierna. No toma el control sobre mí. No es que ahora yo me baso todo lo que pienso, lo que deseo, lo que hago, basado en esa emoción. Tal cual. Sí. ¿Quieres buscar un ejemplo más en Juan 11? Si puedes buscar, amor. En Juan 11, si quieres ir a tu Biblia también, está súper bien. Vemos la historia de la muerte de Lázaro. Si tú recuerdas, Lázaro era de los mejores amigos de Jesús. Él amaba mucho a esa familia. A Lázaro, a María, a Marta. Y bueno, quizás recuerdas la historia, no vamos a entrar en detalle en toda la historia, pero Jesús estaba fuera, estaba lejos, le mandan llamar, él no viene y cuando él llega, Lázaro está muerto. ¿Sí? Y entonces aquí vemos el ejemplo de que Jesús lloró al ver el dolor de sus amigos por la muerte de Lázaro. Sí. ¿No sé si tienes algún versículo que quieras leer? En el 33 también es Jesús al verla llorando,
Y a los judíos que le acompañaron, también llorando, se estremeció en espíritu, se conmovió y dijo, bueno, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Wow. Entonces él se estremeció. Así como cuando sientes que el corazón se te hace chiquito, que sientes tal vez la palabra es otra vez compasión por sus amigos que estaban llorando la muerte de Lázaro. Y Jesús llora también. Ahora, ¿Jesús no sabía que lo iba a resucitar? Sí. Sí, Jesús sí sabía. Y en los versículos adelante del 38 dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era en una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Wow. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Wow. Y es lindo porque en medio de todo esto que Dios ya sabía, Jesús ya sabía que iba a pasar, dice que él estaba profundamente conmovido. A pesar de que él sabía que lo iba a resucitar, de que él tenía la confianza en Dios, él está conmovido. Qué lindo poder ver a Jesús de esta manera. Jesús, una vez más, era 100% Dios. 100% hombre. Jesús lloró. Realmente esto me impacta muchísimo. Cómo él llora por ver a sus amigos sufrir. Por verles sufrir. Sí. Y veo también cómo están afectadas por el pecado, porque él está conmovido por la muerte de Lázaro. Y la muerte viene a partir del pecado. Es una consecuencia, ¿no? Entonces, vemos cómo el pecado sí afectó a las emociones. Y es a partir de ahí vemos a Jesús sufriendo o sintiendo, no sufriendo, sintiendo emociones como sufrimiento, como que se conmovía, que estaba triste, que lloró. Pero muchas veces esas emociones también pueden estar dañadas o ser erróneas a causa del pecado. Y bueno, Bill acá lo menciona, ¿no? Y dice, las emociones dañadas son resultados de mensajes negativos repetidos, abuso, trauma, etc. Y pienso cómo, desde dónde viene, y en Génesis capítulo 5, creo que lo describe muy bien, porque empieza y dice en el versículo 1, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. O sea, el diseño de Dios, cuando Dios crea a Adán, estaba hecho o fue creado a imagen de Dios. Y sigue diciendo, varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos a Adán el día que fueron creados. Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y recuerden, Adán y Eva, cuando ellos no le creyeron a Dios, desobedecen, comen del fruto que Dios les había dicho que no coman, fueron expulsados del jardín del Edén, experimentan la muerte espiritual, la separación de Dios, y fuera del jardín es donde nacen los hijos. Y en el capítulo 4 de Génesis vemos cuando nace Caín, que Eva dice, por voluntad de Dios me ha nacido varón, pensando que Dios estaba cumpliendo la promesa de Génesis 3:15. Pero Caín termina matando a su hermano Abel y ahí como cambia todo el panorama, porque claramente no era el hijo de la promesa.
termina siendo una homicida que obviamente no creyó, no confió en Dios. Y Dios le da otro hijo a Adán y Eva, que es Set. Pero Set dice que ya no era conforme a la imagen de Dios, sino que era conforme a la imagen de Adán. Y Adán y Eva, su imagen ahora es que eran muertos espiritualmente, separados de Dios, fuera del jardín del Edén. Entonces, es ahí de donde viene todo para nosotros. Nosotros ahora somos a la imagen de Adán, que nacemos muertos espiritualmente, y todo ese linaje de independencia, de separación de Dios, viene y es lo que heredamos. Cuando creemos en Cristo, todo eso cambia porque volvemos a tener vida espiritual, pero aún necesitamos seguir transformando, o Dios quiere seguir transformando nuestra alma. ¿No? Entonces, es por eso que experimentamos tal vez que las emociones muchas veces están dañadas a causa del pecado, de vivir independientes de Dios. Sí, es verdad. Gracias por esa explicación, ¿no? De desde dónde viene, cuál es el origen de el pecado que nos afectó a nosotros. Y vamos a ver dos tipos de emociones. La primera ya lo mencionaste, emociones dañadas, ¿sí? Es la número 1, emociones dañadas. Entonces, nuestras emociones dañadas también pueden estar dañadas debido a mensajes negativos repetidos. Sí. Escuchen de nuevo, nuestras emociones también pueden estar dañadas por mensajes negativos repetidos. Y ahora vamos a ver qué tipo de mensajes negativos se nos pueden repetir a lo largo de nuestra vida. También pueden estar dañadas por abuso y también por trauma, ¿no? Situaciones que a nuestro alrededor nos pasan, que crecemos con ello, y eso hace que nuestras emociones se dañen aún más. Como Mati explicó, nuestras emociones ya están inclinadas al mal, al pecado, por esa raíz que explicaba Mati, ese origen que tenemos. Nosotros nacimos en Adán. Pero ahora a eso se suma mensajes negativos repetidos, abusos o traumas, ¿sí? Y bueno, acá Bill lo explica y él dice cuáles pueden ser algunos mensajes negativos que tú has creído a lo largo de tu vida, infancia, adolescencia, juventud. Y uno de ellos, vamos a dar un ejemplo, uno de esos mensajes puede ser: tú no eres bueno, no eres suficiente, eres un fracaso. Así que ¿para qué intentas si tú eres un fracaso? ¿No? Entonces, esos mensajes, o un mensaje que pudiste recibir también de tus padres, a veces no de manera audible, no que ellos te digan literalmente, pero tú recibes un mensaje a través de su comportamiento contigo, de tus padres, y ese mensaje es: no te amo. Claro. Simplemente no te amo. Te ignoran, o sea, no te dicen nada, pero han sido indiferentes contigo. Y el mensaje es: no te amo. Te amo. Entonces, estos mensajes, como digo, pueden ser verbales o pueden ser no verbales, cualquiera de estos. Y cuando nosotros empezamos a escuchar esos mensajes y empezamos a creer esos mensajes, ese se vuelve en una falsa creencia. Eso es algo que yo no solo escuché que mi papá dijo o que él tuvo un comportamiento que me indicó que él no me ama, sino que ahora yo tomo eso y no es algo que él dijo o hizo, sino que es que yo creo eso. Es como pasa a lo largo del tiempo, ¿no? Es como recibimos tanto tiempo este mensaje tan repetido, ya sea verbal o no verbal, como por ejemplo esto de no te amo. Sí. Entonces los recibimos durante tanto tiempo que comenzamos a sentirnos sin valor o comenzamos a sentir que no soy amado. Ahí está. Entonces, de un pensamiento, yo pienso que él no me ama. Es un pensamiento. Mi papá no me ama. Siento. Que después se transforma en me siento que no soy amada. Y como ese sentimiento permanece en el tiempo o hay diferentes razones, circunstancias a lo largo de la vida que hacen que sea un sentimiento repetido, termina
consolidándose o termina haciéndose algo tan fuerte que es yo soy. Yo, como decía, soy un fracaso. Soy un fracaso, soy alguien que no tiene valor. Sí. Porque nadie me ama. No valgo la pena. Y eso es una falsa creencia o es una mentira. Y desde esa mentira se arma un círculo vicioso porque es ahora como soy un fracaso, soy alguien que no me ama, experimento... Alguien que no es amado. Que no es amado. Alguien que no es amado. Empiezo a experimentar otra vez sentimientos de rechazo, de que no me aman, de que yo no puedo incluso acercarme a los demás porque tengo miedo de qué van a pensar, qué van a decir. Entonces, los sentimientos se forma como un círculo vicioso, una espiral descendente, creando mentiras y falsas creencias. Creando más falsas creencias. Entonces, a partir de mis falsas creencias, desencadeno emociones dañadas. Y esas emociones dañadas, como dice Mati, después me generan más falsas creencias, como decías, ¿no? Pero entonces creer estos mensajes se vuelve una verdad para ti. Y después tu tendencia es que ya no es solo yo escuché esto o mi papá dijo esto, es yo me siento, como dijiste, me siento inadecuado, me siento sin valor, me siento un fracaso, me siento, ¿no? Eso es una emoción dañada. Sí, y haciendo un contraste con la otra que son las emociones engañosas. Que la número 2. La número 2 es que cuando pasa lo mismo, pero en manera positiva. Sí. Ahora, es más difícil esto poder como identificarlo como que está causando un daño porque se ve bien. Por ejemplo, es como a lo largo de tu vida, tú has recibido constantemente mensajes de que tú eres fuerte, tú puedes, eres suficiente. Entonces han creado en nosotros de que ahora yo me siento que puedo hacer todo, que soy autosuficiente. Y eso alimenta mi orgullo, alimenta mi ego y voy independiente de Dios. Exactamente. Ese es llegar al punto porque ¿por qué son malas? ¿Por qué son emociones engañosas? Porque alimentan tu independencia de Dios. Sí. Entonces es engañosa porque parece ser algo bueno, de que está bien, tú puedes hacerlo, tú puedes conseguirlo, tú puedes lograrlo. Pero si alimenta tu independencia de Dios, es malo. Entonces por eso es engañoso. Sí. Se ve bien, pero por otro lado te está causando un daño al no vivir en dependencia de Dios. Porque Juan 15:5 dice que separados de Él, nada podemos hacer. Sí. Y entonces acá, en lugar de, como decía Mati, contrastando ambas, en lugar de tener un creyente, porque estamos ahora ya hablando de creyentes, ¿no? Entonces, teniendo un creyente con emociones dañadas, es alguien que se siente, como decíamos, insuficiente, no amado, rechazado, sin valor. Y ahora el Señor va a ir transformando todo eso, pero esas emociones dañadas versus emociones engañosas, puedes ver a un creyente que parece un buen creyente. Parece que es un tipo que se desenvuelve bien, planifica bien, hace las cosas bien, que eso es lo que me pasó a mí. Quizás ya se acuerdan los que han escuchado varios episodios que yo siempre cuento eso en mi adolescencia, sentirme que, oye, yo soy muy buena. Oye, mira, yo hago las cosas bien. Todos me dicen que lo hago bien. Entonces, podrías estar viendo tú un creyente que pareciera que está confiando en el Señor o pareciera que está dando fruto. Parece un creyente que da fruto. ¿Por qué? Porque hace cosas y le salen bien. Ese, digamos, no sería un indicador de un creyente que está dependiendo del Señor, ¿no? No necesariamente es alguien que hace cosas, sino es alguien en que vemos el fruto del Espíritu Santo. Sí. Y creo que por eso es, como Bill lo menciona al principio, las emociones simplemente son indicadores del alma, porque
no nos podemos dejar llevar por las emociones, porque muchas veces no son la realidad, no es la verdad. Entonces simplemente reflejan la condición de nuestra alma. Sí. O son un indicador para que estemos atentos a la condición del alma y volver a la verdad de Dios. Sí. Sí, sí. Bien, así que esperamos que hayan quedado claros estos dos tipos de emociones dañadas y engañosas. Y si te quedó alguna duda, pregunta, escríbela en los comentarios, que nos encantaría poder responder y tal vez explicar un poco mejor. Pero bien, pasamos a un término un poco, no sé, gracioso. Divertido. Divertido. Sí. Que es el columpio emocional. O hamaca, depende de En dónde. Argentina, hamaca emocional. ¿Y en Ecuador? ¿Columpio? Si eres de Ecuador y estás escuchando esto, cuéntanos si sabes lo que es un columpio. En México diríamos columpio, el columpio emocional. Es este juego que hay en los parques donde los niños se suben y hacen así, tum, 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 tum. Argentina, hamaca, México, columpio. Creo que Ecuador también es columpio. Me parece que sí. Pero bueno, lo que hace referencia es que nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida yendo de emociones buenas a emociones negativas. Entonces, ese es un columpio, subiendo, ¿no? Y bajando, subiendo y bajando. Entonces, eso es como lo normal o lo natural en nosotros. Es que vamos de emociones que son positivas, que son buenas, de estar bien, a emociones negativas de tristeza, miedo, desánimo. Sí. Entonces, eso es lo que hace referencia el columpio, o a lo que Bill hace referencia con el columpio emocional. Y como vimos, este columpio de decir estoy muy feliz, contento, animado, y después puedo sentir emociones de tristeza, enojo, este columpio es el diseño de Dios. A ver, esto puede sonar un poquito controversial, pero como ya vimos a Jesús estremeciéndose, conmoviéndose, sintiendo tristeza, y hay otros ejemplos más, como Jesús en el templo, que se enojó contra la gente que estaba vendiendo fuera del templo, aprovechándose y haciendo un mal uso del templo. Entonces vemos a Jesús feliz, conmovido, estremecido, triste, llorando, enojado. Si tú te pones a ver así, dices, Jesús estaba en este columpio. Él se sentó en esa hamaca. Él se paseó en esa hamaca. Y como podemos ver en Jesús, el varón perfecto, la creación del hombre perfecto de Dios, ese era el diseño de Dios. Ese es el diseño de Dios para nosotros. Sí. Que pasemos por ese columpio en nuestra vida. Tristeza, enojo, felicidad, conmovidos, estremecidos, llorar. Ese es su diseño. Y acá lo resume y dice, por mucho que deseemos controlar el columpio o la hamaca de nuestras emociones, esto es imposible. Sin embargo, Dios usará nuestras emociones en su proceso de transformación. Y algo que nos ha pasado varias veces, repetidas veces en nuestra historia, es en cuanto a expectativas, ¿no? Nosotros muchas veces tenemos expectativas de que queremos hacer cierta cosa, pero luego pasa el tiempo y parece que no lo logramos, parece que no se da. Y entonces es como, se nos ocurre una idea, Dios pone una idea en nuestra mente, y es como, ya nos emocionamos, nos sentimos como alegres, como allá vamos, ¿no? Y de pronto chocamos contra la pared o pasa algo y esa idea se cae y es como, chusa, ¿y ahora qué? Y viene la tristeza, viene la frustración, y después pasa el tiempo y vemos otra vez como Dios cumplió o hizo lo que había sido una idea tal vez en nuestra mente, y es otra vez nos sentimos alegres, nos sentimos felices, pero lo que ha cambiado es que ahora la confianza está en Dios, porque es Él el que lo logra. Entonces, por eso Dios
hemos nosotros podido experimentar esto, Sí, de que Dios usa estas emociones para transformarnos y en nuestro caso para llevarnos a confiar en Él. Y hace poco le contábamos de que había venido a visitar nuestro pastor de Argentina y para nosotros fue como algo totalmente... una locura casi, es como desde Argentina se vino en carro, en auto. Y para ellos también, si bien, no esperaban no tampoco. esperaban, pero si bien ellos estaban haciendo como algo atípico, llegar en auto a nuestra casa desde Argentina y ver todo lo que Dios había hecho con la iglesia, realmente es, wow, Señor, tú confortas nuestra alma, tú eres fiel y tú puedes hacer cualquier cosa. Entonces, como ese columpio, hamaca o ese ida y vuelta de emociones, Dios lo usa para que nosotros dependamos de Él. Volvamos a Él, sí. Y acá Bill lo explica súper bien. Te volvemos a invitar. Si quieres más detalle, más explicación, ve a cristoesvida.com, descarga el libro número 3 y ahorita estamos justo en la página 54, al final de la página 54. Y a medida, acá Bill lo explica, a medida que Dios transforma nuestra alma, mente, voluntad y emociones, ahí están nuestras emociones, en nuestra alma. A medida que Él transforma nuestra alma, transforma nuestras emociones y Él desea que nosotros podamos volver al gozo que Él ofrece. ¿Sí? Ok, estamos tristes, pero volvemos al gozo porque confiamos en el Señor y estamos gozosos. Él ofrece el gozo y Él anhela que, como dijiste, volvamos a Él como nuestra fuente. Como dijimos hace un momento el ejemplo de Jesús. Jesús dijo, estoy triste hasta la muerte, pero que no sea como yo quiero, que sea como tú quieres. Estoy triste hasta la muerte, pero la tristeza no controla mi comportamiento. Estoy triste hasta la muerte, sin embargo, esa tristeza no entorpece tu obra en mi vida, Señor. Y allí encuentro gozo. ¿Sí? Entonces no es que estuvo mal en el columpio, no es que estuvo mal ir a la tristeza, sino que Dios usa esa tristeza para volvernos a la fuente que es Él y el gozo que hay en Él. Tal vez una buena pregunta sería ¿qué creo cuando estoy sintiendo? ¿No? ¿Cuál es la verdad que estoy creyendo en medio de mi ida y vuelta de emociones? Sí. ¿No? En 2 de Corintios 5:7 dice que caminamos por fe y no por vista ni por lo que sentimos. Entonces, tal vez esa pueda ser una buena pregunta. ¿Cuál es la verdad que creo a pesar de que me estoy sintiendo, no sé, me siento triste o tengo miedo del futuro? Pero ¿cuál es la verdad que creo? Creo en la verdad que Dios es soberano, que mi vida está en sus manos y que nada se puede escapar de su control. Sí. Entonces, me siento como que no sé qué va a pasar en el futuro, pero creo esta verdad. Y sabes que vivo de esa verdad, doy pasos de fe en cuanto a eso. Bill da un ejemplo, tal cual lo que tú dijiste. Por ejemplo, acabas de enterarte que tienes una enfermedad física que amenaza tu vida. Probablemente vas a morir. En ese momento, cuando recibes la noticia, las emociones negativas de temor y preocupación salen a la superficie, obviamente. La decisión se basará en dejarle el temor, el miedo y la preocupación a Dios o aferrarte al miedo y a la preocupación por ti mismo. ¿Sí? Ahí está lo que tú dices. Dos opciones. ¿Qué voy a creer? ¿Qué voy a creer? Voy a decir, Señor, acá estoy y tengo miedo, pero tú, como Jesús, tengo miedo hasta la muerte, pero que sea como tú. ¿Ya? Entonces igual, estoy enfermo, Señor, tengo miedo. Estoy preocupado, pero tú, Señor, pero te conozco, Señor, ¿ya? Y dice, o bien me voy a aferrar al miedo y la preocupación. Si tú te aferras a estas emociones negativas, estas van a vencerte y controlarte. Es decir, vas a estar como derrotado y controlado por esas emociones. Sin embargo,
Si confías estas emociones a Dios, entonces Él será tu consuelo. Él será tu fuente de consuelo y paz. Oh, es tremendo. Y tal vez podemos ir acá a la página 60 si tienen el libro. Y hace una pregunta, Bill, y empieza: ¿cómo Dios nos lleva de nuestras falsas creencias a su verdad? Sí. En esto, ¿no? ¿Qué estamos creyendo en medio de lo que sentimos? Sí. Ahora, cuando estamos creyendo mentiras o falsas creencias, ¿cómo Dios las transforma para volvernos a su verdad? Sí, amén. ¿No? Y tal vez acercándonos a concluir, en esta página que mencionaste, de verdad, si nos estás viendo hasta este punto, ve al libro, descarga cristosvida.com, siendo transformado, página 60. Ahí nos mencionan varios versículos en la parte de abajo, Amón. Me siento insuficiente. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy tu suficiencia. 2 Corintios 3:5. Me siento rechazada. Jesús dice: yo soy tu aceptación. Romanos 15:7. Me siento débil. Jesús dice: yo soy tu fuerza. Romanos 6:6. En el momento que eliges a Cristo por fe para ser tu yo soy, los sentimientos pueden o no irse. O sea, no solamente por creer, decir Señor, yo te conozco, te confío que tú tienes el control, pero inmediatamente voy a dejar de sentir X o Y. Quizás no va a ser inmediato. Quizás no va a ser de inmediato. Ya no vas a tener miedo por la enfermedad que tienes tú o tu hijo. Digo, yo solo de imaginarme. O sea, enfermos uno de nosotros o uno de nuestros hijos de algo grave. Quizás el miedo no se vaya de inmediato. Quizás o no se vaya. O no se vaya nunca. Pero el Señor está de a poco renovando tu mente para llevarte a depender de Él. Y al transcurso, en el camino o al final de la situación, concluya bien o mal, si permanecemos confiando en el Señor, vamos a ver cómo Dios nos sostuvo en medio de nuestra emoción negativa. En medio de esa emoción de tristeza, miedo, preocupación, incertidumbre. Miro hacia atrás y aunque la emoción no se fue nunca, Dios me sostuvo en medio de esa emoción viéndole a Él. Qué esperanza más hermosa, ¿no? Sí, y en Juan 14:20 Jesús está hablando de que somos uno y dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces, amén. Puede que los sentimientos nunca se vayan, pero la verdad siempre va a permanecer. Sí. Y es que nosotros estamos unidos a Cristo. Sí. Y eso no va a cambiar nunca. ¿No? Sí, así es. Gracias a Dios por su palabra. Sí. Y bueno, acá otra cosa que Bill dice, él pone un ejemplo y dice: ¿qué pasa cuando tú comienzas a elegir la verdad de Dios por fe en lugar de tus emociones? Dice: la verdad de Dios dice que soy suficiente en Él. Ya que la verdad de Dios dice que soy suficiente en Él, elijo no creer más la mentira de que ya me siento insuficiente y por tanto soy insuficiente. Elijo creer por fe que la palabra de Dios es verdad al decir que soy suficiente en Cristo. Debido a la verdad de Dios y actuar por fe o caminar por fe, puedo entonces caminar en la verdad de que soy suficiente en Cristo. Y si al principio de nuestro caminar por fe, quizás no experimentemos ningún cambio en nuestro sistema de creencias emocional. Sin embargo, a medida que continuamos caminando por fe, comenzaremos a experimentar nuestras creencias y nuestras emociones alineadas con la verdad de Dios. Sí, así es. Y en Juan 17 Jesús está orando y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Subrayando la frase que leíste, a medida que caminamos por fe, confiando en el Señor, nuestras emociones se van a ir alineando a la verdad
de su palabra. Ujú. A medida que confiamos en Él, que le conocemos más y más a Él. Sí, y tal vez para cerrar toda la idea de las emociones las emociones no son malas, las emociones son indicadores de nuestra alma, pero las emociones no nos gobiernan. Lo que nos gobierna es la verdad de Dios, la confianza en Dios y por lo tanto el caminar en dependencia de su verdad y caminar en dependencia de Dios. Dijiste su verdad, estamos hablando de la Biblia, su palabra. Nuestra confianza en Él es en su palabra, en la Biblia. Entonces, hasta aquí hemos llegado en este episodio de entendiendo nuestras emociones. Así que te invitamos a que le puedas dar like a este video. Compartir, que te puedas suscribir a nuestro canal. Y dejarnos sus comentarios. Te leemos en los comentarios. Para el próximo episodio, quería decir que vamos a estar hablando y qué cuando me han herido en el pasado. ¿Qué cuando tengo heridas profundas del pasado? Vamos a hablar esto. Dios con el poder de sanar nuestras heridas. Entonces, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por vernos. Chao.